Bienvenidos a Tertuleando lo Legal, donde el derecho se sirve con café. Hoy en este nuevo episodio vamos a abordar un tema de bastante relevancia en nuestro país, la eutanasia. Soy Natalia López Méndez y mi colega Rocío Moreno Cabrera nos guiará explicándonos los aspectos éticos y legales de la eutanasia en nuestro país. Gracias, Nata. Este tema es realmente un tema que despierta muchas emociones y que sin duda eh, requiere de una mirada seria y reflexiva. Vamos a hablar acá de la eutanasia desde un punto de vista jurídico, pero también tocaremos brevemente su impacto psicosocial, dado que es un aspecto de gran trascendencia. Claro que sí, Rosy, pero antes de empezar debemos aclarar que este tema lo vamos a tratar con muchísimo respeto y seriedad que se merece. Y toda la información que se va a brindar está constituida en el marco jurídico de nuestro país. Sí, mira, Nata, antes de contar o llegar al caso concreto de Javier Acosta, quiero manifestar algo, digamos, mi sentir, que a diferencia de quizás muchas personas, y es que a mí no me da sensación de tristeza este caso y ver que una persona como fue Javier, que tenía pleno uso de sus facultades, digamos, mentales para poder manifestarlo, tanto así que lo hizo público, que tome la decisión libremente de ponerle fin a su vida de manera digna, a mí honestamente eso me genera un nivel de felicidad. O sea, que una persona tenga el derecho libre y que su familia, no solo eso, sino que también tenga el apoyo de su familia, su hija, su mamá, todos los seres que lo acompañaban, el apoyo de que prefiero que te vayas, como lo decía la hija de él, prefiero que te vayas y estés en un lugar bien a que estés aquí padeciendo un extremo sufrimiento que era lo que ya estaba viviendo Javier. ¿Sí? Hay personas que, y sobre todo voy a hacer un caso, algo puntual que me pasó justamente hoy, es que un colega nuestro manifestó que un comentario así súper, digamos, un poco déspota, referente a que qué tenía en la cabeza esa persona, en este caso Javier, para tomar esa decisión. Entonces mi invitación es que, o sea, si somos jurídicos y si alguien nos pide un aporte o un apoyo o asesoría referente a este tema, pues es un derecho que ya es aplicable. Si bien es cierto que todavía no hay una ley, es un derecho aplicable gracias a la Corte, así que tenemos como abogados que respetarlo. Y mira que en el caso de Javier, pues sí, digamos que tiene una connotación triste y es que él padecía condiciones críticas desde hace 9 años cuando sufrió un accidente que lo llevó a estar postrado en una silla de ruedas. ¿Sí? Y luego es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en un paseo que haces a piscina, adquieres una bacteria e infortunadamente eso tiene una connotación tuvo una connotación súper, digamos que grave, hasta el punto de que adquiriera cáncer. ¿Sí? Entonces, resulta que él intentó por muchísimo tiempo, con tratamientos, cirugías y demás, tratar esta enfermedad, pero ya llegó un punto en que su médico tratante le dijo, vamos a tener que amputarte una pierna y aún así no te vamos a asegurar de que esta bacteria o esta enfermedad siga en tu cuerpo. Entonces, como que, y no solo eso, sino que también él manifestaba los intensos dolores que tenía todo el tiempo y que la medicina, los cuidados paliativos le iban a minimizar. Es decir, no tenía una esperanza de una vida digna, lo que lo llevó a tomar la sabia decisión, digo yo, de morir dignamente y adquirir un derecho que tenemos todos nosotros y es aplicar la eutanasia. Bueno, Rosy, sabemos que, pues como tal en Colombia, la eutanasia ha sido un tema bastante controversial y esta práctica única y exclusivamente, pues, se realiza o está regulada a través de la jurisprudencia porque no hay una ley específica que indique que cualquier persona puede practicarse la eutanasia. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo se ha llegado a regular la eutanasia en nuestro país? Sí, tienes toda la razón cuando mencionas que eso es un tema controversial, porque en efecto no es un secreto que este todavía es un tema tabú, que muchas personas lo ven todavía como algo, con una connotación negativa, ¿sí? Y bueno, y respondiendo a tu pregunta acerca de la regulación, Hablando justamente, Colombia. digamos, con otros estados tenemos un gran avance y esto es gracias a la Corte Constitucional, que desde el año 97 despenalizó la eutanasia que antes se consideraba un delito, estaba tipificado en el Código Penal. Eh, a pesar de que han transcurrido 27 años, que los pronunciamientos han sido bastante, son pocos, las sentencias, los pronunciamientos los puedo contar con los dedos de mi mano, pero han habido, digamos que sobre todo una que es la C-233 del año 2021, que es reciente, imagínate, del 97 al 2021 son bastantes años,
pero ha habido un avance. Lento, pero hay un avance y gracias a eso se puede aplicar y gracias a eso Javier pudo aplicarse la eutanasia. Entonces, solamente existe, no existe una ley que lo regule, porque todavía no hay una ley, pero sí hay una jurisprudencia, porque la Corte Constitucional pues protege justamente lo que son los derechos fundamentales y en este caso la eutanasia tiene un derecho que queremos que sea fundamental, que es la muerte digna, así como la vida digna. Y gracias a estos pronunciamientos y exhortos de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud expidió una regulación donde se establecen los parámetros para poder solicitar la eutanasia. Rosy, en ese orden de ideas, ¿cómo se garantizan los derechos de los ciudadanos, de las personas que quieren solicitar la eutanasia en Colombia? Como bien lo mencionas, no hay una ley, no hay una ley que lo regule, entonces la aplicabilidad de esto tiene muchas trabas y muchos, digamos que, objeciones. Es un proceso un poco engorroso y demás, pero si hay una garantía, como te mencioné anteriormente, la idea es que este derecho, que ya es un derecho autónomo gracias a la Corte Constitucional, que es la muerte digna, se convierta también en un derecho fundamental y hace posible que se solicite, digamos, en el momento que una persona solicite la eutanasia y por X o Y motivo esta le sea rechazada, tiene un mecanismo de acción que es la acción de tutela. A través de la acción de tutela, las personas pueden solicitar la garantía de este derecho. Rosy, entonces dicho esto, ¿cuál es el proceso que debe seguir una persona pues en nuestro país para solicitar la eutanasia y hay algunos requisitos mínimos que deben de cumplirse? Primero hablemos de los requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros que tienen que cumplir las personas que van a solicitar la eutanasia? El primero, y es el más importante, es la autonomía personal. Es decir, si yo estoy interesado en solicitar que se me aplique la eutanasia, yo tengo que estar en pleno uso de mis facultades mentales para tomar la decisión. Ninguna persona externa, familiar, nadie puede tomar la decisión por mí. Es únicamente mi decisión. Entonces yo tengo dos opciones. La puedo hacer en el momento en el que yo estoy padeciendo una enfermedad, que ya luego menciono que es uno de los siguientes requisitos, o lo puedo hacer previamente. Hay un documento que se llama voluntades anticipadas, es donde yo puedo plasmar mi voluntad para si en algún momento de mi vida llego a una crisis, una enfermedad crónica, degenerativa o en algún estado en el que yo prefiero que se me aplique la eutanasia, lo puedo plasmar con esas voluntades anticipadas, que lo hablaremos en otro momento porque es un tema también bastante complejo y completo. El segundo requisito es que padezcas una enfermedad crónica degenerativa. No necesariamente tiene que ser una enfermedad terminal, por ejemplo, como en el caso de Javier que estamos tocando en este episodio. Él no necesariamente tenía una enfermedad terminal, pero sí era una enfermedad degenerativa, ¿sí? Que no tenía una posibilidad de erradicar esa enfermedad. Es decir, no existe medicina que te dé la esperanza de que esta enfermedad o esta condición médica sea erradicada. Entonces, ese es el segundo requisito. El tercero es que estés padeciendo un sufrimiento insoportable, como también pasó en el caso de Javier. Y en cuanto al procedimiento, es un procedimiento sí un poco, digamos que engorroso quizás, pero tiene que serlo porque no tan, digamos que sí tiene que haber un proceso que esté debidamente vigilado por la parte jurídica médica y psiquiatra, porque este procedimiento requiere de un equipo, de un comité de ética que está conformado por un abogado, quien revisa la parte, digamos, legal de este procedimiento, porque cuando una persona va a solicitar que le quiten su vida a través de la eutanasia para adquirir el derecho a una muerte digna, se tiene que prever jurídicamente que esto no esté infundado por un tercero y que no se vaya a convertir en un homicidio. Entonces, tiene que haber un abogado para prever esa situación. Tiene que haber también un médico especializado en la enfermedad que está padeciendo la persona que va a solicitar la eutanasia. Y también tiene que haber, que es supremamente importante, que es para cumplir el primer requisito, un psiquiatra quien valore, digamos, la connotación psicológica de la persona, que en efecto, como lo mencioné, esté en pleno uso de sus facultades mentales y que sea esa persona quien de manera directa y muy personal está tomando esa decisión. No, pues claro, Rosy, ese camino de la eutanasia es bastante complejo tanto para la persona como para los familiares, pero entonces
Explícanos qué dificultades enfrentan los pacientes cuando hacen la solicitud y si existe algún tipo de obstáculo de tipo burocrático o de tipo legal que puedan dificultar como tal este proceso. Claro, claro, precisamente eso hace que sea el avance, a pesar de que son tantos años en los que ya aquí en Colombia de una u otra manera se ha tenido la oportunidad de adquirir la eutanasia, no sea algo muy común. Por eso mismo, cuando pasa un caso como el de Javier, pues genera un gran impacto, digamos que a nivel social, ¿sí? Porque es algo que no es común. ¿Por qué? Por eso mismo, porque primero, el primer, digamos que factor que hace que esto no sea tan común o que muchas personas no lo soliciten y que prefieran, o digamos, no sé si lo sea la palabra correcta, que prefieran, pero que de una u otra manera prolonguen su vida a pesar de de la enfermedad o a pesar del extenso sufrimiento en el que se encuentren, continúen prolongando su vida. Es decir, no soliciten el derecho a morir dignamente. El principal factor negativo es la connotación, digamos, social, ética y quizás religiosa, que impide que las personas vean esto como algo positivo, sino que lo ven como algo, digamos, más bien negativo. Ese es el principal factor. Y la otra parte es el tema médico. El tema médico, dado que, pues, como, como bien sabemos, los médicos hacen un juramento de proteger la vida eh, con las medidas extremas que se requieran, medidas extraordinarias que se requieran. Entonces esto termina siendo un factor, digamos que principal de objeción, y es que las alternativas que te brindan cuando tú estás en un estado crítico de salud hay algo que se llama cuidados paliativos, que es, digamos, un acompañante, un acompañante, sino más bien como un opuesto, mejor, llamémoslo así, un opuesto de la eutanasia. O te aplica la eutanasia cuando estás padeciendo esta enfermedad grave e incurable, o vas a seguir unos cuidados paliativos que sabemos, si bien es cierto que el médico te va a decir es una enfermedad que no tiene cura, no vamos a erradicarla, es muy difícil hacerlo, las esperanzas son mínimas, pero vamos a tratar de darte unos medicamentos, tratamientos, incluso cirugías, para que de una u otra manera se minimice. Sin embargo, el dolor siempre va a estar allí. Pero lo que la garantía incluso digamos que contradictorio, que sí existe una ley que regula los cuidados paliativos, pero no existe una ley que regule la eutanasia, porque la medicina busca prolongar la vida al máximo. Rosy, el tema de la objeción de conciencia, pues es un tema bastante polémico aquí en el país. La objeción de conciencia de los médicos, pues para aclarar. Entonces, ¿cómo se maneja en Colombia el derecho de los profesionales de la salud para negarse a practicar como tal una eutanasia? Mira que este tema de la objeción de conciencia de los médicos es un tema bastante complicado y es uno de los factores principales por los cuales no se puede o no se aplica la eutanasia como, digo yo, debería ser, ¿sí? Por eso existen tan pocos casos de aplicabilidad y tan pocos casos en los cuales las personas solicitan la eutanasia, ¿sí? Porque los médicos tienen sus creencias, no sé si sea correcto decirlo, pero de pronto limitantes frente a la eutanasia por justamente sus ideales, ya sean sociales, éticos, morales, religiosos, que impiden y que tienen una posición contraria a la eutanasia, donde buscan prolongar la vida de la persona, como lo mencioné respondiéndote a la anterior pregunta. Y el problema, digamos, principal es que es un derecho constitucional que tienen, en este caso puntual los médicos, y es objetar, es decir, no hay un ente que pueda obligar a que un médico aplique la eutanasia, aunque digamos que es una contradicción, ¿sí? Es una contradicción de un derecho versus otro. Está el derecho a que yo como paciente o la persona que está en una enfermedad como paciente decida hacer uso de su derecho a morir dignamente, de su autonomía personal, de su libertad también digamos que de conciencia y frente a la objeción ahora de conciencia de los médicos. Son dos cosas, no hay un lineamiento que diga cuál prevalece, si el derecho a morir dignamente o la objeción de conciencia de los médicos. Entonces esto hace que sea algo que genere, que sea un obstáculo para la aplicación de la eutanasia. Bueno, sabemos que actualmente el caso de Javier Acosta es bastante conocido, se dio a conocer tanto por redes sociales como por
medios de comunicación, ¿sí? Pero, Rosy, ¿qué otro caso podemos traer a colación que sea referente en tema de eutanasia como tal en nuestro país? Y si hay alguna lección que nos puedan brindar ese tipo de casos de eutanasia. Casos, como ya lo mencioné, son muy pocos, a pesar de que desde el año 97, es decir, hace 27 años, en el ordenamiento jurídico colombiano tenemos la oportunidad de aplicar la eutanasia a través pues, de adquirir el derecho a morir dignamente. Son muy pocos los casos. Voy a hablar de uno que es muy especial y es reciente también, que es del año 2023, que justamente lo habla y lo conocí a través de la sentencia T48 del 2023. Es un caso donde un señor que padecía esclerosis múltiple, que es una enfermedad crítica que hace que el paciente padezca un dolor intenso y no hay trámite médico o procedimiento médico, perdón, es la palabra correcta, que haga que esta persona, digamos que minimice el dolor. Es muy poco probable encontrar un medicamento que haga que la persona tenga una vida digna, ¿sí? Es un dolor y un sufrimiento que vas a tener diariamente. Era el caso de ese señor, por eso él tomó la decisión de solicitar la eutanasia. Pero resulta que este señor hace unos años atrás había padecido una condición, digamos, medicamental que lo llevó a otorgarle había una figura que ya no existe, que hoy por hoy se llama designación de apoyo, pero antes se llamaba interdicción, donde le facultó un juez competente, facultó a la hija de ese señor para que ella sea quien tome las decisiones en lugar de él a través de la figura de interdicción. Resulta que cuando él solicitó la eutanasia, el comité de ética del cual hablamos, que es el procedimiento que se debe, digamos que agotar para que se le aplique la eutanasia a la persona, le negó rotundamente ese derecho, justificando que él no cumplía con uno de los requisitos que es la autonomía personal, porque él no tenía pleno uso de sus facultades mentales por la sentencia que existía sobre la interdicción que le daban a favor de, pues, de la hija. Entonces se lo negaron, ellos interpusieron una acción de tutela y también el juez constitucional le negó el derecho a morir dignamente, obligándolo o remitiéndolo a convertir esa interdicción a una designación de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fue una traba burocrática para que él pudiera adquirir su derecho a morir dignamente, lo que lo llevó a vivir un proceso. Ustedes saben que los procesos judiciales en Colombia son bastante extensos. Imagínate, digamos que la acción de tutela puede ser inmediata, pero el trámite, el proceso, perdón, de pasar una figura de interdicción a una designación de apoyo es un trámite bastante extenso. Un proceso bastante extenso, lo que lo llevó a seguir prolongando esa vida indigna que él llevaba. Pero afortunadamente, llegó a revisar esa acción de tutela, esa sentencia inicial de la acción, del fallo de la acción de tutela, fue revisada por la Corte Constitucional, quien vio el inminente problema y la no garantía que se le estaba dando a este señor para aplicarle la eutanasia, y ella sí ordenó tanto al Comité de Ética, es decir, a la EPS, y al juez constitucional inicial de la acción de tutela, que falló ante la acción de tutela, a que ordenara a que se le aplicara la eutanasia en breve. Normalmente eso lo manda con órdenes de inmediatez. Entonces, afortunadamente, gracias a esa sentencia, se le pudo aplicar la eutanasia a ese señor, quien no voy a mencionar la identidad, porque justamente la Corte Constitucional también la protege, porque es un caso muy especial, es un caso muy bonito, porque la Corte de verdad que se ha tomado muy en serio el papel de proteger el derecho a morir dignamente, tanto así que esa sentencia es tan linda que habla de la historia de Macondo también, protegiendo pues la identidad de este señor. Pero afortunadamente sí se logró aplicar, pero el caso es que duró muchos años eh, esperando poder adquirir este derecho. Bueno, pues nosotras no somos profesionales de la salud, no somos psicólogas, no somos médicos ni psiquiatras. Sin embargo, es claro pues que la eutanasia trae unas implicaciones emocionales, psicológicas, no solamente para el paciente, también para sus familiares. Por consiguiente, ¿puedes compartirnos algún tipo de reflexión frente a estos casos? Claramente, como bien tú lo dices, Nata, no somos psicólogas, pero creo que este tema es un tema que implica una reflexión y una revisión psicológica, psicológica social, ¿sí? Porque
digamos que muchas personas todavía tienen la creencia limitante referente a la muerte. Siempre la muerte tiene una connotación negativa y la mayoría de las personas temen llegar a ese punto. Tan así que se convierte en un tema tabú, que no es un tema que hablemos en familia, no es un tema que se prevea, sino que es algo que simplemente se teme hablar porque incluso muchas personas tienen una ideología referente a eso de que si hablo de la muerte estoy llamando a la muerte. O sea, es tanta la connotación negativa frente a la muerte que la verdad no merece la pena, ¿sí? Así es algo que sí va a pasar, es algo a lo cual todos vamos a llegar en algún momento y ¿por qué no? Y por qué no siempre llegarlo de manera digna, porque así como queremos digamos que el Estado quiere garantizar una protección a la vida, también ¿por qué no garantizar una protección también a la muerte? ¿Sí? ¿Por qué no hablar sobre el tema? ¿Por qué no buscar las herramientas y también incluso crear políticas públicas para que esto sea un tema del cual las personas hablen? Y como en algunas de las preguntas que me hiciste te di una respuesta que incluí lo de las voluntades anticipadas. Yo soy fiel partidaria de que todas las personas deberíamos tener ese documento ya elaborado y en algún lugar bajo la guardia de alguna persona para saber que si en algún momento llegamos a padecer algo, en lugar de quedarnos sufriendo postrados en una cama, pues tengamos la posibilidad de morir. Y no solamente en el tema de la condición enfermedad física, sino también en algún momento qué es lo que falta en cuanto a las condiciones, digamos, legales para aplicarse la eutanasia, también es tener en cuenta las enfermedades mentales psicológicas, porque es una realidad inminente y muchas veces son hace que les tenga a la persona un sufrimiento más extremo, una enfermedad psicológica que muchas veces es una enfermedad física. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta y es algo de lo que cual tenemos que hablar. Es algo que sí o sí como sociedad tenemos que conversar. Tenemos que tener claro que la muerte es algo a lo cual todos vamos a llegar y qué mejor que llegar con una muerte digna. Y como tal, pues este debate de la eutanasia no podemos negar que también es un debate ético, ¿no? Es bastante ético, pero entonces queremos saber cómo se puede equilibrar ese derecho a morir dignamente con el principio de la inviolabilidad de la vida. O sea, ¿qué dilemas surgen a través de, pues, de esta práctica de la eutanasia específicamente en Colombia? Normalmente las personas ven estos dos derechos, quienes ven ya el derecho a morir como un derecho, eh, como dos antónimos. Pero yo creo que esto debería ir como más bien correlacionados y ligados a algo que es primordial, que es la dignidad. Es decir, está bien que protejamos la vida y es algo constitucional y hay una protección que quizás termina siendo hasta sagrada ya por una connotación religiosa, que no está bien hasta ese punto porque pues somos un país, se supone que laico, no debemos ponerle un valor sagrado, sí un valor importante y debemos protegerla. A quienes quieran protegerla y quienes quieran vivir la vida hasta el último instante, están en todo su derecho de hacerlo y debemos protegerla. Pero esa vida, yo soy fiel partidaria de que la vida debe estar ligada a la dignidad. Si no hay una vida digna, pues entonces ¿para qué una vida? ¿Por qué no buscamos también la herramienta entonces mejor de la alternativa y correlacionamos esas dos cosas de la vida con la muerte, pero ligada siempre a la dignidad? Bueno, Rosy, entonces, ¿qué consejos podemos brindarle a las personas que en ese momento pues tienen algún tipo de familiar que se quiera practicar como tal la eutanasia o en su defecto quieran practicarse la eutanasia? Desde consejo desde el punto de vista jurídico, ¿cuál nos darías? Entonces, el mensaje de reflexión a nivel psicológico, inicialmente luego voy al jurídico, a nivel psicológico es, como lo mencioné en reiteradas ocasiones, es estar abiertos a informarnos referente a este tema, a hablarlo en familia, a conocer e informar qué es, o sea, hablar en familia con tus seres cercanos, qué es la eutanasia en sí, porque muchas personas ni siquiera saben qué es la eutanasia y qué implica morir con dignidad, contrariado con padecer una vida de intenso sufrimiento y dolor. Esos son temas que uno tiene que hablar y hacerse consciente de la importancia, dejarlo ojalá, vuelvo y reitero, la recomendación principal es de que todas las personas traten de tener este documento que es supremamente importante de las voluntades anticipadas, donde tú plasmes y tengas una decisión certera y clara referente a lo que tú quieres al final de tu vida, ¿sí? Que prime siempre la voluntad de morir con dignidad.
es mejor tener esto claro y previsto para que la decisión, uno, porque tomar una decisión en última instancia, cuando tú quizás estés en un estado crítico que ya tú no puedas hablar por ti mismo, y poner en una decisión tan compleja a tu familiar también termina siendo algo hasta un poco egoísta. Entonces, si tú ya lo dejas previsto, si tú ya lo has planteado a través de un documento legal, le vas a dar una tranquilidad absoluta a la persona porque la decisión no la está tomando tu familiar cercano, sino que la estás tomando tú mismo. Entonces, la invitación es a que sea algo que se hable, sea algo que se prevé, sea algo que tenemos que como sociedad, esas son cosas que sí debemos normalizar. Esas son cosas positivas que sí debemos normalizar como sociedad y tener presente que así como queremos vivir una vida digna, también debemos querer morir dignamente. Y en cuanto a la reflexión jurídica, sería que nosotros como abogados busquemos la manera de apoyar esos exhortos que ha hecho la Corte Constitucional hacia el Congreso de la República, quien finalmente que crea la ley, a que se cree una ley con unas posibilidades de aplicabilidad de la eutanasia muchísimo más amplias, con la connotación no solamente clínica de enfermedades físicas, sino también las enfermedades mentales, y que sea un trámite más sencillo y eficaz para las personas. Entonces, buscar las herramientas, dar acompañamiento de asesoría jurídica a las personas que lo quieran hacer, garantizar y utilizar las herramientas de acciones como es la acción de tutela para que las personas puedan adquirir ese derecho cuando lo requieran, informar jurídicamente a las personas sobre este trámite y la posibilidad que tienen para morir dignamente, correlacionado con el ámbito jurídico. Bueno, Rosy, pues es evidente que esto es un tema bastante complejo, tiene una cantidad de matices. Entonces, nosotros queremos invitar a nuestros oyentes, las personas que se encuentran escuchándonos, que se reflexione un poco frente al tema discutido, es decir, dejemos los prejuicios de lado y busquemos más información si queremos acceder al derecho a morir dignamente. Rocío, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y toda la información y por guiarnos a través de este tema, pues que es bastante difícil, pero que es necesario abordar aquí en Colombia específicamente. Gracias, Nata, por la oportunidad de discutir este tema, y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado y que esta información sea relevante y sea de gran trascendencia para sus vidas. No olviden su cafecito. Tertuleando a lo legal, un podcast jurídico.